Hoy nuestro tema es: tu palabra me vivifica en la aflicción, con base en Salmos capítulo 119, versículo 25. Y el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. No sé cuántos de ustedes lo sabían, pero tiene 176 versículos. Algo muy interesante de este capítulo es que está organizado en 22 estrofas, y cada una de esas estrofas tiene 8 versículos, ¿sí? Es muy intencional la manera como este salmo fue escrito. Cada estrofa está identificada con una de las letras del alfabeto hebreo. Cerca de 170 veces se hace referencia a la palabra de Dios en el Salmos 119. Y cómo esa palabra de Dios se relaciona con nuestras vidas y se aplica hacia nosotros. Entonces podemos decir que Salmos capítulo 119 es un salmo sobre la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes sabían esta información, pero es un salmo muy lindo, un salmo muy especial. La cuarta estrofa, que va del versículo 25 al 32, está dedicada intencionalmente a hablarnos de cómo la palabra de Dios nos vivifica en medio de la aflicción. Y esta cuarta estrofa está marcada con la letra del alfabeto hebreo que se llama Dalet, ¿ok? Dalet. Y su origen pictográfico representaba una puerta. De hecho es como una cosita así, ¿sí? Una puerta. Y qué interesante que esta sección es en efecto una puerta que nos va a introducir a hablar de la aflicción y encontrar vida cuando nos aferramos a la palabra del Señor. En el texto hebreo, en los textos originales, cada versículo de esta cuarta estrofa interesantemente arranca con la letra Dalet. Por supuesto en el español no arranca porque son palabras traducidas, pero en el hebreo así lo es. Y esto es como si el salmista nos invitara a cruzar un umbral, una puerta, donde cada verso nos lleva a recordarnos que es posible pasar del polvo a la vida, del cansancio a la renovación, de sentirnos sin esperanza a ser vivificados, de andar por nuestros propios caminos a correr por los caminos del Señor. Y puede ser que la aflicción que vivimos en algún momento de la vida sea ese tipo de puerta que no queremos cruzar. O sea, yo creo que muchos de nosotros no queremos pasar por aflicción, porque la aflicción es difícil, pero hay momentos donde la aflicción puede ser necesaria para que conozcamos al Consolador, y que así como hemos sido consolados por Dios, como dice Pablo, podamos también consolar a otros. Esta porción del Salmo 119 que vamos a estar estudiando hoy nos muestra el testimonio de un corazón que tocó fondo por una o múltiples circunstancias, pero busca levantarse por medio de la vida que trae la palabra de Dios y volviendo a transitar por los caminos del Señor. Entonces, quiero caminar contigo verso a verso cómo es posible pasar de la postración a la acción, para terminar declarando que podemos correr por los caminos de los mandamientos del Señor. Entonces va a ser como un viaje espiritual que vamos a hacer juntos, desde un ya no puedo, estoy cansado, me es difícil la vida, a un correré, a un andaré, y todo es posible porque la palabra del Señor nos vivifica, porque Él es un Dios de vida. Así que vamos a empezar juntos a cruzar por esa puerta, y para acompañarnos en este ejercicio nos acompaña en esta mañana Elizabeth. Ella es maestra de Niño de Vida Kids, también es miembro del equipo global, y ella va a iniciar algo mientras avanzamos con este sermón. Vamos a estarla viendo por momentos en la pantalla con ayuda del gran trabajo del equipo de producción. Elizabeth, junto a su mami Emilia y también Julie,
iniciaron un club de tejedoras. Cada 15 días aquí en la iglesia, los viernes de 4 a 6 de la tarde, en las 2 horas previas al día que corresponde al estudio bíblico verso a verso. Y este club de tejedoras es un espacio de diálogo, es un espacio de evangelismo, es un espacio de oración. Y quiero decir que todas las damas que les guste tejer, y si de pronto hay un hombre que se quiere colar porque también le gusta tejer, es cordialmente bienvenido. Y para todos los que tengan interés, pueden hablar con Elizabeth, con la hermana Emilia o Julie en el punto de información al final del servicio para que le tomen sus datos y tener más información. Podemos ver que lo que está arrancando Elizabeth, ahí podemos ver en la pantalla, son hilos sueltos, ¿verdad? Son como quizás enredados, pero poco a poco vamos a poder ver cómo esos hilos sueltos, eso que parece enredado, va a transformarse en algo bonito. Y es una imagen de lo que Dios hace con nosotros. Tejer con sus manos de amor algo tan especial a partir de nuestros enredos del alma, a partir de nuestras aflicciones. Dios puede construir vida, Dios puede construir algo muy especial. Gracias, Elizabeth. Vámonos entonces con el primer punto de esta mañana y quiero hablarte de la realidad de la aflicción. Pasar por la aflicción es algo que todos enfrentamos en la vida. A pesar de cuánto tiempo lleves en la fe, cuántos años tengas en la iglesia, no importa tu edad, no importa tus títulos, inclusive tus posesiones, cuánto nivel de madurez en la vida cristiana crees que tienes, la aflicción es algo que puede llegarte en cualquier momento de la vida. A veces esa aflicción puede estar representada en la pérdida de un familiar, alguien muy amado, puede ser también una pérdida material o una enfermedad, una decepción o un conflicto familiar o relacional, que es lo que menos deseamos. Otras veces las aflicciones surgen de luchas internas, pecado inclusive, hasta que no encontramos fuerzas para seguir. Y todos, yo estoy seguro que todos los aquí presentes hemos pasado por momentos donde nos hemos sentido afligidos, abatidos, derribados, desanimados, confundidos, sin rumbo, deseando simplemente que la situación termine. Entonces, como el salmista, debemos tener el valor de hablar de nuestras aflicciones. Y la iglesia, como una comunidad sanadora, estamos llamados a tener un corazón que nos permita identificar esas señales que brotan de alguien que está pasando por aflicción y poderle acompañar espiritualmente y, por supuesto, pastoralmente. Puede tratarse de una lágrima, una persona con un rostro cabizbajo, alguien que te habla con una voz quebrantada, una mirada que te esquiva, o también una persona que llora, una silla que está vacía este domingo o en cualquiera de las reuniones de nuestra iglesia porque algo está pasando con ese hermano y esa hermana y prefirió esconderse o quedarse en casa. Puede ser también alguien que está llevando ropa de luto porque un ser querido partió. Y lamentablemente algunos han cauterizado el corazón que aflige o llora, porque estamos marcados con la creencia, como el corito antiguo, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Nos da temor a ser juzgados, porque otras personas no tienen la empatía para aproximarse a mi dolor y comprenderme. Entonces cerramos el corazón y aparentamos estar bien. A veces nos escondemos en la multitud de trabajos y responsabilidades. Y en momentos así, la palabra de Dios tiene el poder para vivificarnos, porque la aflicción no es el final del camino, sino el lugar donde Dios sopla, como cuando se soplan los carbones para vivificar el alma afligida. Y hay varios tipos de aflicciones.
Unas están relacionadas con circunstancias que impactan la persona, y en la Biblia es muy sincera para dejarnos saber personas que pasaron por aflicción y fueron consolados por el Señor. Por ejemplo, Job. El Job, ese hombre que aparentemente lo tenía todo en la vida, estuvo sentado en el polvo rascando sus llagas en señal de desesperación y angustia. David, cuando era perseguido por Saúl, cayó en ansiedad, en depresión, y lloraba en las cuevas diciendo: Señor, ¿hasta cuándo voy a ser libre de estas aflicciones? El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, lloró con angustia y dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Así que la aflicción es parte de la vida. Todos pasamos por enfermedades, podemos pasar por escasez, podemos experimentar el cansancio, podemos vivir duelos, podemos sentirnos con incertidumbre ante cuál decisión tomar. Y no significa que Dios no esté en nuestro camino, no significa que Dios no esté acompañándonos. Por lo tanto, necesitamos aprender a gestionar espiritualmente, bíblicamente, pastoralmente nuestras aflicciones. En lo personal, yo he pasado por varias aflicciones a lo largo de mi vida. Una de ellas fue cuando mi papá partió a la presencia del Señor en el año 99, cuando me robaron un carro en el año 2007, cuando he pasado por situaciones de enfermedad que terminan en una cirugía, cuando mis niños se enferman y han tenido que pasar por hospitalizaciones, cuando Marlene también pasa por algún tipo de quebranto en su cuerpo. Y es para mencionar algunas. Todos pasamos por aflicciones, pero también hay otro tipo de aflicciones que son consecuencia de nuestras malas decisiones, que con el tiempo debilitan nuestra fe y nos roban la paz. Y la Biblia también nos da ejemplos sinceros de personas que tomaron malas decisiones en su vida y terminaron afligidas. Es el caso de Jonás. Jonás sufrió en el vientre de un pez porque estaba huyendo de los propósitos del Señor, y su aflicción fue la consecuencia de escoger su propio camino. El mismo Pedro, dice la Biblia, lloró amargamente después de negar a Jesús, y su alma se quebró al punto de darse cuenta de su debilidad. También tenemos a Sansón. Sansón perdió su fuerza, perdió su vista, su dignidad por insistir en una relación sentimental que no era la voluntad de Dios. Y así pudiéramos mencionar más y más casos en la Biblia de personas que pasaron por aflicción como resultado de sus malas decisiones. En todos estos casos, la raíz de la aflicción o del sufrimiento fue hacer las cosas a su propia manera, y eso mismo nos puede pasar a nosotros. Entonces, retomemos el pasaje, y este pasaje de Salmos 119, 25 nos muestra unas cosas muy interesantes. El salmista dice, por un lado: mi alma está abatida hasta el polvo. Y traigo también el versículo 28, que es muy similar porque expresa el corazón del salmista, que dice: se deshace mi alma de ansiedad. Así que resulta muy interesante cómo otras versiones de la Biblia nos hablan de esa primera parte del Salmos 119, 25. Por ejemplo, la nueva versión internacional dice: estoy por el suelo, estoy rendido. La traducción viviente dice: me arrastro por el polvo. Imagínese usted esa imagen metafórica. La Biblia de las Américas dice: postrada está mi alma hasta el polvo. La del lenguaje actual nos dice: me siento derrotado. La Biblia de Jubileo nos dice: mi alma está pegada al polvo. Si hubiera una versión de la Biblia en español colombiano callejero, ¿qué diría? Estoy vuelto nada, ¿cierto? Estoy reventado, estoy llevado, estoy fundido.
estoy que no doy más. No sé cuántos de ustedes se han sentido así alguna vez. Pero ¿qué significa la expresión estar en el polvo en el contexto de la poesía hebrea? No es una figura literaria cualquiera. Representa estar en lo más bajo, ser lo más frágil. Es el símbolo de estar humillado, estar al límite, sentirse tan cansado que ya uno no se puede levantar por uno mismo. Es como estar abatido, pegado, postrado, que equivale a la palabra aflicción. Es decir, mi alma está tan hundida que se ha quedado pegada al suelo, sin fuerzas. No es el resultado del cansancio físico, sino es el resultado de una crisis interior. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así alguna vez? Yo he pasado por eso varias veces. Parte de los efectos, no se preocupen. Yo sé que algunos quieren cantar la vida, pero hay veces esas canciones no llegan, ¿verdad? Son canciones de dolor. También te encontré y también te mencioné la expresión del versículo 28. Se deshace mi alma hasta la ansiedad, ¿ok? Se deshace mi alma. Mira qué expresión tan profunda. Y el término deshacer es como en el hebreo una gotera constante, algo que se está como el hielo. Bueno, en ese tiempo no había hielo como ahora, solo cuando nevaba, pero es la idea de algo que se va deshaciendo, va goteando, y no se refiere a una preocupación momentánea, sino a una congoja permanente, una ansiedad que te carcome día a día. Es como decir, mi alma se está deshaciendo, mi alma está en una congoja profunda. Así que lo magnífico de estos versículos es que desde ese estado de sentirse que no vale nada, de estar llevado, desde ese estado de decir estoy vuelto nada, dice el salmista, vivifícame con tu palabra, versículo 25. Y el versículo 28 dice, susténtame con tu palabra. Es decir, Señor, estoy tan llevado que no puedo levantarme por mis fuerzas, pero tu palabra, tus promesas, lo que tú dices de mí puede devolverme la vida que no tengo en este momento. Aleluya. La palabra de Dios es grande y es maravillosa. En ese contraste entre el polvo y la palabra se encuentra el milagro de la renovación, el Dios que sigue soplando vida sobre los corazones que estamos cansados. Y antes de seguir cruzando por esta puerta del Dalet que nos sugiere el escritor, quiero invitarte a que hagamos un alto en el alma y pensemos en nuestras propias aflicciones. Quizás estás pasando por una en este mismo momento. Quizás te peleaste ayer con alguien en tu familia. Quizás esta semana no fue la mejor que esperabas. Quizás estás batallando con una aflicción de un tiempo atrás. Por supuesto que esto trae un impacto en nuestra vida, nos impacta en la manera como nos relacionamos con los demás, impacta en la manera como llevamos nuestro día a día. Y mientras seguimos meditando, pídele al Señor que te ayude a gestionar estas aflicciones con su palabra. Y hoy, al terminar este sermón, vamos a estar orando aquí al frente con la ayuda del equipo de líderes a todos aquellos que quieren recibir un abrazo, una palabra de oración en medio de las aflicciones que estamos viviendo en nuestra alma. Y miremos entonces cómo va Elizabeth con su lindo trabajo. Vamos a ver, ya apenas han pasado unos minutos y todavía no sabemos a qué se parece, ¿verdad? Elizabeth no nos va a decir, pero ella está trabajando ahí, y así podemos sentirnos cuando estamos pasando en la aflicción. Dios, nuestro tejedor, sigue trabajando, sigue hilando, sigue convirtiendo esas aflicciones en puntadas que van a transformar con paciencia, que sus ojos están en nosotros, que su gracia nos sostiene y que Él tiene un plan lindo, imperfecto con nuestras vidas.
Sigamos entonces cruzando por esta puerta y vámonos al punto número 2, y es lo que nos dice el salmista o nos sugiere, y es: revisa y confiesa tus caminos. Quiero ayudarte a responder esta pregunta: ¿qué hacer cuando no tenemos fuerzas? ¿Qué hacer cuando tú simplemente dices: ya no puedo más? No puedo con mis hijos, no puedo con mi esposo o mi esposa, no puedo con mi jefe o mi compañero de trabajo, ya no puedo con mis finanzas, ya no puedo con mis deudas, no hallo qué hacer con esta lucha interna que llevo en el alma. Quiero tirar la toalla, me quiero divorciar, me quiero ir del país, me voy de la iglesia, quiero renunciar, me quiero ir de la casa, no tolero esto, he llegado al límite, etcétera, etcétera. Quizás alguna de estas palabras te representa hoy en ese lugar de cansancio, de frustración, de aflicción. Entonces, ¿cómo seguir adelante cuando el alma está afligida y no te quedan fuerzas para levantarte? Y hay varias maneras de gestionar todo esto. Hay cristianos que van al terapeuta, otros van al psicólogo, otros buscan consejeros e inclusive algunos usan herramientas tecnológicas como ChatGPT para preguntarle: me siento así, ¿qué me recomiendas? Pero algo que el cristiano no debe olvidar es que debemos buscar a Dios y a su palabra para recibir paz, para recibir sanidad, para recibir consuelo y fortaleza en la aflicción. Estoy de acuerdo que hay procesos terapéuticos que pueden acompañarnos en la aflicción, pero cuando nuestra fe solamente se pone en ese tipo de ayudas y dejamos de lado a Dios y su palabra, hay algo que queda incompleto. El salmista nos muestra la respuesta para ser vivificados, o la manera de hacerlo, entre los versículos 26 al 29. Dice en el versículo 26: yo te he manifestado, es decir, yo te he confesado mis caminos. Y dice el 29: aparta de mí el camino de la mentira. Y fíjate que menciona la palabra caminos. La vida se relaciona con caminos que andamos, y si los caminos son buenos, si no son buenos, tenemos que revisarlos. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué rutas vamos que no son las mejores? Cuando la Biblia habla de camino, se refiere a algo más que un sendero. Significa la manera como tú vives tu vida, la manera como te comportas, la manera como haces las cosas, la manera como tomas decisiones, con quiénes y para qué nos relacionamos. Nos habla de nuestras actitudes, de nuestras prioridades. Y parafraseando al salmista, es como si él dijera: yo te he contado, Señor, cómo he tomado mis propias decisiones en la vida. Estoy realmente cansado porque he hecho las cosas a mi manera y no me han funcionado. Puede que el problema sea con tu jefe, pero muchas veces el problema no es esa persona, sino la manera como nosotros nos relacionamos. Puede que el problema no sean tus hijos, sino la forma como tú decidiste criarlos. Puede que el problema no sea tu cónyuge, sino la manera como tú estás respondiendo a la situación y cómo has decidido relacionarte o tratarle a él o ella. El problema son nuestros caminos, la manera como nos conducimos en la vida. Y mientras no reconozcamos cuáles son nuestros caminos y cómo estos se encuentran alejados de Dios, difícilmente vamos a avanzar. Y la Biblia varias veces nos habla de esto, entre la diferencia del camino de Dios y nuestros caminos. Por ejemplo, Proverbios 16:17 dice: el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda el camino. Es decir, este proverbio nos recuerda que la vida del Hijo de Dios no se cuida automáticamente o por sí sola, sino que se protege guardando el camino, apartándose del mal, es decir, permaneciendo en la palabra de Dios, en la dirección que Dios nos traza. Y apartarse del mal es reconocer las veces que no hemos sido, en el caso de los hombres, cabeza de nuestro hogar.
Es reconocer que si estamos tomando malas decisiones en las finanzas, decir, Señor, he gastado en lo que no he debido gastar y por eso estoy endeudado. Es decir, o reconocer, he maltratado con mis palabras, con mis actitudes a mi esposa o a mi esposo, o he vivido de las apariencias. Cuando caminamos en la obediencia de la palabra, nos alejamos del mal, porque la palabra es luz, como dice el Salmo 119, 105, nos marca los límites del sendero. Pero cuando descuidamos el camino y tomamos otros caminos, terminamos expuestos, heridos, cansados. Dice también el Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. La palabra de Dios nos muestra lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Por ejemplo, si la manera como vienes tratando a tu cónyuge no es la correcta, la Biblia te va a decir cómo debes hacerlo. Si la forma como estás haciendo tus negocios o tu trabajo no es la correcta, pues la Biblia te va a decir cómo debes hacer las cosas con justicia y rectitud. Si la manera como te relacionas con tus amigos no es la mejor, pues la Biblia nos dice cómo debe ser. Puede ser que tus caminos hoy día no sean los caminos de Dios, porque tu forma de pensar y de actuar es diferente a lo que nos dice la palabra de Dios. Y luego de reconocer de parte del salmista aquellos caminos que te llevan a la aflicción, mira lo que dice con relación a la palabra de Dios para ser vivificado, versículos 26, 27 y 29. Dice el salmista, ok, estoy en el polvo, ¿sí? Estoy vuelto nada. Entonces él dice, Señor, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. En tu misericordia, concédeme tu ley. Es decir, no hay mejor manera para andar por el camino correcto que vivir conforme a la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios son los principios que nos enseñan a vivir en armonía con Dios, con los demás, con nosotros mismos. Nos representan la sabiduría divina aplicada a la vida diaria. Por ejemplo, los 10 mandamientos nos hablan de hacer de Dios el único, amarlo por encima de todo, respetar la vida humana, no tomar propiedad ajena, hablar siempre la verdad, guardar nuestro matrimonio, en fin. La palabra de Dios nos enseña a vivir mejor. Pero si volver a la palabra es la manera de salir de la aflicción, la pregunta es, ¿por qué hay personas a las que la Biblia les parece aburrida? Pueden pasar horas viendo una serie de Netflix, pueden pasar horas viendo redes sociales, pueden gastar tiempo leyendo diferentes tipos de literatura, pero no son capaces de pasar 10 minuticos leyendo la Biblia, por lo menos para mantener un plan de lectura anual. Porque hay personas que pueden escuchar podcasts en diferentes temas por minutos y minutos, ver noticias en la tele, no importa la hora de la noche, pero no son capaces de mantener un tiempo de escucha, un tiempo de diálogo con Dios a través de la Escritura. Y el fondo de esto es que no han entendido que en la palabra de Dios está la solución para el mal camino. ¿Por qué? Porque a veces insistimos en caminar nuestros propios caminos. La Biblia no existe solamente para darte información, sino para enseñarnos a vivir la vida. Cuando tú entiendes que ahí está el camino, tú le encuentras el sabor a la palabra de Dios, le encuentras ese cariño, esa importancia. En otras palabras, si tú quieres ser vivificado de tu aflicción, debes decir, Señor, muéstrame tu manera de responder a las cosas, de hacer las cosas, porque mi propia manera de gestionar mis aflicciones no funciona.
Y esta es la diferencia entre vivir según nuestros propios criterios y vivir conforme a la palabra de Dios. Y quiero darte algunos ejemplos de cómo Dios actuó en la circunstancia de hombres y mujeres de la Biblia para sacarlos de su aflicción. Por ejemplo, Pablo tenía una lucha con lo que él llamó el aguijón de la carne. Y dice, él escuchó al Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo era levantado constantemente con este recordatorio. Para alguien que está batallando con pecado y con enfermedad, dice el Salmo 103, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Cuando en el cansancio podemos decir Mateo 11:28, cuando dijo Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y cuando Job perdió todo, cuando quedó en la ruina, él dijo: yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará. Cuando Marta y María pasaron por el duelo de perder a su hermano Lázaro, Jesús lloró con ellas, pero también dijo ahí en Juan 11: yo soy la resurrección y la vida. Cuando estés pasando por soledad, en Isaías 41 puedes recordar lo que Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Cuando esté pasando por aflicción, la palabra de Dios me da vida, me da esperanza, me da fe, me levanta. Sé que hay un Dios grande que camina conmigo en los momentos difíciles de la vida. Ese es el valor de la palabra de Dios. Vamos a ver cómo va Elizabeth. Vamos a ver qué está pasando con su tejido. Y cada vez tiene una mejor forma. Cuando nos aferramos a la palabra de Dios, le da sentido a la vida. Dios nos vivifica. Podemos empezar a ver su propósito. Podemos ver cómo esas confusiones de la vida, esos hilos confusos, Dios los empieza a ordenar cuando respondemos y nos ponemos en las manos del tejedor para que haga su obra en nosotros. Y quiero finalizar con este tercer punto. Anda por el buen camino, versículos 30 al 32. La solución a la aflicción es abrazar la palabra, porque es lo que Dios dice para tu vida. Revisar nuestros caminos, como acabo de mencionar, pero debes decidir andar por el buen camino. Este es un asunto de responsabilidad personal. Es algo que solo tú puedes hacer, porque tú eres el responsable de tus decisiones. Mira los 4 verbos que están incluidos en los versículos 30 al 32, porque son muy importantes. Dice el salmista, póngale cuidado: escogí, verbo número 1, el camino de la verdad. Verbo número 2, he puesto tus juicios delante de mí. Verbo número 3, me he apegado a tus mandamientos. Oh Jehová, no me avergüences, y por el camino de tus mandamientos, cuarto verbo, correré cuando ensanches mi corazón. Son 4 acciones que nacen del corazón, no son imposiciones, son decisiones de aquel que pasa por aflicción en respuesta a entender que Dios vivifica. Esta estrofa del Salmo 119 que estamos estudiando comenzó con alguien tirado en el polvo, alguien que dice no valgo nada, pero ahora está terminando con alguien que está corriendo. La pregunta es: ¿cómo es eso posible? Y eso solamente lo hace Dios y su palabra. Y eso es lo que yo anhelo también para tu vida, que si tú estás en el polvo, algún día puedas decir: y pronto estoy corriendo en el camino del Señor, porque Él me ha levantado y Él me ayuda a caminar desde mi aflicción y mi dolor a un camino de vida. Considera 3 cosas que te voy a mencionar, y nada va a cambiar mientras tú no tomes una decisión radical. Eso es lo primero, debes tomar una decisión radical. Lo segundo es: comprométete con un proceso. Y tercero, tienes que empezar a practicarlo. Vamos a ver, ¿cuál es la decisión radical que debes tomar? Escoger.
escoger el camino de la verdad. Eso solo tú lo puedes hacer, nadie te lo puede imponer. De tu corazón tú tienes que decir: Señor, yo libremente y de mi voluntad escojo el camino de la verdad. Y de esto ya hablamos en el punto anterior. Lo segundo es, debes comprometerte con un proceso. Y el proceso es lo que nos dice el salmista: he colocado tus juicios delante de mí y me he apegado a tus testimonios. ¿Qué significa esto? Que no se trata solo de leer la Biblia, que no se trata solamente de ver el texto e inclusive seguir el plan de lectura que estamos sugiriendo. Se trata de permanecer en la palabra de Dios día a día. Se trata de aferrarte a la palabra de Dios. Se trata de tomar con seriedad lo que Dios está diciendo ahí, atarlos a tu corazón, grabarlos en tu mente, meditar en la palabra de Dios, memorizarla, obedecerla. Ese es el proceso que hace la diferencia, porque es la manera como la palabra de Dios empieza a transformar nuestra manera de pensar y de vivir. Y lo tercero es, tenemos que practicar. Entonces, ¿qué nos dice el salmista? Hay que emprender la carrera, hay que poner tus pies, ponerte los tenis y empezar a correr la carrera. Por el camino de tus mandamientos, no dice andaré, dice correré, en el sentido de que nuestra vida se hace más ligera, nuestra vida se hace mejor cuando caminamos en los caminos del Señor. Porque Él camina con nosotros y Él lleva nuestras cargas. Isaías 40:31 dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Y el salmista termina diciendo: correré cuando ensanches mi corazón. ¿Qué significa? Que cuando pueda ver con fe lo que Dios tiene para mí, entonces mi corazón es grande. Y hay dos tipos de creyentes. Está el creyente de un corazón ancho, en el sentido de decir: venga lo que venga, tengo al Señor y su palabra. ¿Van a venir más aflicciones? Puede ser que sí, pero venga lo que venga, yo permanezco en Dios y su palabra. Y está la persona de un corazón apocado, que le teme al futuro y sigue viviendo en aflicción y derrota. A estos el Señor les dice en Isaías capítulo 35:4: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y salvará. Dios no te va a dejar tirado o tirada. Dios va a venir en tu salvación, porque cuando decides creerle a Dios, puedes correr, se puede seguir adelante. Pero cuando no le crees a Dios, te quedas tirado en el polvo con tus aflicciones. Veamos entonces nuestro tejido. Parece que ya casi está terminado, Elizabeth. Has estado haciendo un gran trabajo y ustedes mismos pueden sacar la conclusión de a qué se parece nuestro tejido. Ha tomado unos minutos, ha tomado tiempo. ¿Qué es? Lo que inició como un enredo, ahora termina como belleza. Y así hace Dios. Él usa tus lágrimas como hilos y teje esperanza. Dios hace florecer la esperanza en medio de la aflicción. Lo que acaba de hacer Elizabeth es una metáfora de lo que hace Dios con nuestras vidas. Como te mencioné al principio, Elizabeth va a estar al final. Si quieres aprender a tejer, si quieres usar el tejido para hablar a otros de Cristo, conéctate con el club de tejido. Y si quieres llevar esa rosa a casa, puedes hablar con Elizabeth, porque lo que tú ofrendes puede ser para comprar materiales. Concluyamos diciendo que Dios saca esperanza del polvo.
que Él pueda hacer brotar vida de tu dolor. Si tú estás pasando, y yo invito al equipo de administración que me ayude aquí adelante, si tú mientras has escuchado este mensaje dices, yo estoy pasando por un dolor, una aflicción que no se me quita, he estado pasando por circunstancias difíciles en la vida, he estado pasando por problemas con alguien, mi familia. Si tú has estado pasando por momentos de angustia, de duelo, has perdido a alguien en tu vida, es un duelo. Si estás pasando por pérdidas materiales o de otro tipo, eso también trae aflicción. Si sientes cansancio para caminar, si te sientes agotado, agotada, dices ya no tengo fuerzas. Hay días donde ni ganas de levantarme me da. Si estás batallando con el temor, con la ansiedad, déjame decirte, hoy Dios quiere abrazarte. Déjate abrazar por Dios a través de un hermano o una hermana aquí al frente. ¿Para qué seguir batallando solo o sola en la vida? Cuando hay un abrazo, hay una consolación de parte de Dios para ti. Que podamos decir en esta mañana, Señor, vivifícame con tu palabra. Si tú quieres venir acá sin pena, los demás cierren sus ojos, la pena es lo de menos. Pero si quieres recibir un abrazo, una consolación de parte de Dios, una oración especial, que alguien trabaje, que Dios trabaje en tu vida, ven al frente, no te dé pena. Aquí no muerden. Es un espacio de gracia. Este lugar aquí al frente es un espacio de gracia. Es un espacio para llorar juntos. Es un espacio para soltar una lágrima. Es un espacio para soltar un lamento y decirle, Señor, vivifícame con tu palabra. Señor, sáname. Busca aquí un hermano, hermana, que con el mayor gusto estamos aquí para abrazarte. Estamos aquí para orar por ti. Estamos aquí para decirte, Dios te ama. El Señor está contigo, no estás solo, no estás sola en esta aflicción. No batalles más por tus fuerzas. Y los demás que están allá, cierren sus ojos y ahí dediquen al Señor sus caminos. Y dígale, Señor, yo quiero ser vivificado y vivificada con tu palabra. Haga una decisión de ir a la palabra, ser vivificados. Abracen la palabra. Hagan un compromiso con Dios de abrazar los mandamientos del Señor. Que podamos caminar con la palabra de Dios día a día y que el Señor aliente, que el Señor fortalezca, que el Señor nos dé vida para el camino. Señor, te alabamos. Señor, te exaltamos. Señor, gracias por sanarnos. Gracias por ministrarnos. Gracias por darnos fuerzas para el camino. Sácanos del polvo. Sácanos de la postración. Aliéntanos, Señor. Ayúdanos. Eres más de lo que soñé. Tú eres más. Río en la sequedad, paz en la adversidad. Señor, llevamos nuestro dolor. Ahí donde estamos, cada uno lleve al Señor sus aflicciones, lleve al Señor sus batallas, lleve al Señor sus luchas y dígale, Señor, renuévame, renuévame, renuévame. Si usted quiere ponerse pie conmigo, pongámonos de pie, cantemos esta canción y oremos al Señor. Padre, renuévanos, danos vida en medio del polvo, danos vida en medio de la postración. Hagamos ese compromiso con Dios de caminar en su palabra. Señor, aquí estamos nuestro Dios. Que tu palabra nos guíe, tu palabra nos guíe. Que tu palabra nos renueve. Que tu palabra, Señor, venga a nuestro corazón en los momentos duros de la vida.
en los momentos de dolor y aflicción. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia. En tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Tú eres más. Eres el que me levanta, el que me sostiene. Eres más, mucho más. Tuya es toda gloria, el poder y honra. 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 Tuya es toda